bienvenidos a la sexta mini clase que me da mucho, sí, es un poquito de orgullo, porque hacer estas mini clases es algo que me costaba mucho al principio, es romper el hielo, es enfrentarse, esto también es hablar en público, y no me sentía lista, pero sí miraba a mucha gente que tiene, no sé, 100 clases, 60 clases, o el podcast número 500, y yo decía, ay, qué lindo estar en ese lugar. Bueno, a ese lugar todas esas personas empezaron de a uno, haciendo la primer clase, el primer podcast, el primer video y luego el siguiente y el siguiente. Y si bien nuestra frecuencia es cada 15 días, ya estamos, mes y medio, 6 clases que tenemos, mini clases de comunicación, donde aprendemos herramientas prácticas para aplicar en cualquiera de nuestros proyectos, en la comunicación interpersonal y que nos ayuden a ser todos los días, como siempre, mejores emprendedores, mejores comunicadores y mejores personas. Así que bienvenidos a todos. Esta mini clase tiene un título que va muy enfocado a las ventas, pero vamos a empezar por ahí. Todos vendemos. Todos vendemos, todos persuadimos, queremos convencer a alguien de algo que proponemos y de eso se trata esta clase, de algo que tiene dos lados, que son dos caras de una misma moneda y que tenemos un concepto un poquito errado a veces o que el bombardeo de contenidos que tenemos hoy no está tan ajustado, ¿sí? Está como, tenemos una visión parcial. Y vamos a empezar entonces, porque ya estamos. Entonces, vamos a mi guía para no perderme y vamos a charlar sobre eso que importa, el lado subjetivo y el lado objetivo de vender. Hace unas semanas hicimos una encuesta que parece inocente, parece que me las olvido, que yo pongo encuesta y después quedan ahí, pero no, todo eso nos da material para que podamos trabajar estas mini clases, para que podamos detectar qué ideas tenemos, qué mitos existen, qué preconceptos tenemos sobre la comunicación y cómo los podemos desarrollar mejor, cómo podemos aplicar nuevas habilidades para que sea más efectiva nuestra comunicación. Entonces, hace unas semanas les compartí la encuesta que decía, ¿qué vende más? ¿Los datos o las emociones? De todas las personas que votaron, el 73% dijo que eran las emociones. Y eso solo confirmaba en este caso por qué pensamos que se vende con las emociones. Y lo que veo es que hay, de nuevo, un volumen importante, sobre todo del lado de los especialistas en marketing digital, de que hay que hablar de los beneficios, de las emociones, de la conexión, pero también nos hablan de que te estás quedando atrás si no usas inteligencia artificial, que tenés que automatizar los mensajitos, que ya no podemos distinguir cuándo estamos hablando con una persona y cuándo estamos hablando con una máquina. Y eso es bastante polémico, conflictivo, pero por eso nos destacan tanto de las emociones. Y esta encuesta era una encuesta y no un cuestionario. No había una respuesta correcta. Y en realidad hice un poquito de trampa, porque estaba la posibilidad de elegir datos y emociones, pero no de elegir las dos juntas. Y esa debería haber sido una tercera opción. ¿Por qué? Porque es el resultado, es esta clase. Necesitamos tanto desarrollar un lenguaje más enfocado a conectar, una atención personalizada, a tener empatía y conexión emocional con la persona y también no nos podemos olvidar de darle los datos, de darle la precisión de qué le vamos a entregar, de destacar la calidad que tiene nuestra propuesta, sea un servicio, sea un producto, sea un proyecto, cualquier idea que querramos vender tiene un lado objetivo y un lado subjetivo. Hay que aprender a cómo lo incorporamos en nuestro speech, cómo sacamos, cómo no es necesario dividirlo, pero sí dónde está lo subjetivo y dónde está lo objetivo de lo que vamos a proponer y para eso es esta clase. Vamos a trabajar con preguntas, con una tarea al final como siempre, así podemos empezar a armar este trabajito que va a conformar nuestro discurso de venta, nuestro discurso de negocio, que nos va a permitir llegar a una amplia variedad de personas. ¿Por qué hablo de personas? ¿No? Porque tenemos dos modelos de clientes.
¿Y dónde están esos modelos de cliente? Acá en casa. Yo estoy acá, Tony está acá en producción escuchando. Hay dos modelos de clientes. Como todo modelo, no son o sos uno o sos otro. A veces, dependiendo de la situación, el tipo de compra que estamos haciendo, somos uno o somos otro. Hay un tipo de cliente que es emocional. Yo. Que son las personas que compran un poco más impulsivas, ¿sí? Que se deciden por la calidad de la atención que le dan, la experiencia de compra, lo que le dice el vendedor, que alguien los atienda, que los haga sentir cómodos, que les dé los datos, sí, pero sobre todo buscan ese espacio de conexión emocional, esa transformación que le ofrece el aceptar una propuesta. Y ese soy yo, bastante impulsiva. A mí el vendedor que me convence es ese que se preocupa por atenderme bien, que me da espacio para que yo tome mi propia decisión. No me gusta sentirme presionada tampoco, pero que intenta reconocer cuál es mi necesidad, que se pone a predisposición de ayudarme, que quiere ayudarme a que yo solucione un problema, una necesidad o alguna situación de ese tipo. Gracias, me entré en agua acá. Pero igual estoy con los mates, ya me comí la torta frita que hoy les conté, así que me va a servir un mate. Decíamos entonces que estas personas un poco más emocionales van a enfocarse en la calidad de la atención. Y hay vendedores que necesitan tener esa habilidad de conectar. Y el otro ejemplo, el otro modelo de cliente, son aquellos más racionales. Los racionales, que tenemos el ejemplo de Tony, y ya les voy a dar una situación que nos puso en jaque a los dos y que dejó súper evidente la situación. A Tony le falta muy poco, no sé si ya lo ha hecho, creo que no, para cuando tiene que comprar algo, especialmente si es algún producto tecnológico, está a punto de hacer un Excel donde compare pros, contras, precios, donde ponga la competencia a las diferentes marcas, la relación precio-beneficio y necesita un análisis muy exhaustivo de todas las características de lo que va a comprar. Se va a enfocar en un análisis mucho más racional. Yo como emocional primero compro, después pienso por qué lo compré y él hace todo el análisis previo a tomar la decisión. Los vendedores que lo convencen, que realmente le dan lo que necesita, son aquellos que tienen súper clara las características, los detalles de la propuesta. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de detalles? A ver, si es un parlante, que le sepa decir, a ver, desde qué está hecho el alcance, la potencia, los botoncitos que tiene. Es un vendedor que tiene mucho manejo de la propuesta, las formas de pago, que resuelva todas sus consultas, qué pasa si lo quiero devolver, si llega roto, etcétera. Esa es la persona que, el vendedor que va a convencer a este tipo de cliente más racional. Entonces, hablamos de que hay un lado objetivo y un lado subjetivo. Y hay personas que, dependiendo de la situación, se van a inclinar más la balanza hacia un lado o hacia el otro. Hay más emocionales y hay más racionales. ¿Y qué va a pasar? Esto es lo que pasó, nos trae esto a una anécdota que yo le puse el libro sorpresa, un poquito les conté. El domingo pasado fui a la Feria del Libro Paraná Lee, que es la feria del libro que se hace en Paraná, y me fui al stand donde está mi librera amiga. Aprovecho para el espacio para mención de The Bookish Friend, una mención solo por muchísimo amor a ese lugar que me devolvió el cariño por la lectura. Tenía esta situación, yo la conocía la estrategia, pero nunca la había visto en vivo. Llego al stand y veo una pila de libros, en realidad, bueno, supuse que eran libros, pero en realidad eran sobres de papel madera, ¿sí? Y estaban apilados uno arriba de otro. Y ese sobre de papel madera tenía un montón de stickers, creo que se llegan a ver así, ¿no? Este era el primero que aparecía, o sea, arriba de la pila estaba este, yo llegué, hola, la saludé, hablamos y yo veo y le digo, ¿estos son los libros sorpresa? Me dice, sí. Bueno, les voy a contar cómo es la situación porque en ese video estaba un poco resumido. La situación es la siguiente. Está envuelto el libro, no se puede saber qué libro es, tiene un precio promocional y no tiene devolución. Esas son las reglas del juego, de esta estrategia.
Normalmente creo que no soy tan impulsiva como para decir, sí, lo compro, me mando con este libro. Pero este libro, o sea, me estaba hablando a mí. Yo que volví a jugar al tenis hace poco, veo pelotita de tenis, yo digo, esto, los stickers son pistas del contenido del libro. Bueno, yo vi eso, fue suficiente, lo miré a Tony y le digo, me lo llevo. No sé cómo, pero me lo llevo. Bueno, y ahí lo que hizo Tony fue, me miró raro primero, porque no le podía entrar en la cabeza cómo es que yo quería comprar algo que no sé qué era. Y lo que hizo Tony fue empezar a buscar dentro de los stickers que hay texto, ¿sí? Buscó a Wimbledon 1995, buscó sobre este texto y empezó a investigar en el celular, en internet, cuál podría ser el libro. Entonces empezó a ver, bueno, alguna biografía de Serena Williams, y empezó a buscar opciones de libros que podían estar adentro de este sobre. A Tony le faltaban datos para tomar la decisión de compra. Y para mí, con la emoción que me generaba, ya era suficiente. El abrir el sobre, el ver si lo pegué, el que se tratara de tenis, que ya está, para mí era suficiente, era emoción pura. Esta estrategia es buenísima, está creada para mi modelo de cliente, pero no para el modelo de cliente de Tony. Y, por supuesto, nunca vamos a tener un solo modelo de cliente, o solo los emocionales o solo los racionales. Es más, yo misma en otra situación puedo comportarme de manera distinta, dependiendo de la inversión que hay que hacer, la importancia que tiene ese producto para mí, el uso que le voy a dar. Entonces, esta estrategia es un gran ejemplo. El libro era El regreso de Carrie Soto, contenta y feliz porque otra posibilidad que había era que yo ya lo tuviera el libro y no tenía cambio. Pero no lo tenía, todavía no lo empecé a leer, pero se trata así es una novela de una jugadora de tenis y me encantó la estrategia y cómo puso en evidencia, o sea, fue polémico, Tony me filmó haciendo el unboxing, él estaba realmente nervioso, no era una situación que le hubiese gustado, se ríe acá, pero no le gustaba esa situación de no saber en qué estoy poniendo plata, cómo me faltan datos, me faltan características. Bueno, esa era la regla de juego de incógnita. Mi felicitación a esta estrategia de Bookish Friend, que es hermosa y además el libro es hermoso y, paréntesis, tiene el mejor club del libro del mundo. Vamos entonces ahora a desmenuzar un poquito para que ustedes puedan aplicar cómo encontrar los datos de tu propuesta y cómo encontrar los beneficios o las emociones de tu propuesta. Porque muchos nos hablan de que hay que hablar de beneficios, pero no, Agus, ay, ¿cómo, Tony? Yo pensé que eras más como dale, yo me enamoré de esa propuesta. Buenísimo. Hola, Poto. Gracias a los que se van sumando. Bueno, estamos en el punto en el que entonces vamos a charlar de cómo identificar el lado objetivo y cómo identificar el lado subjetivo. Recordemos, y esto lo voy a decir constantemente, no es que esta clase va a tener un secreto y al final se los digo. Desde el inicio se los digo, se necesita equilibrio. Se necesita de los dos lados para poder concretar las ventas, para poder atender a este volumen de clientes, a estas diferentes personalidades de clientes que nos vamos a encontrar. Entonces, vamos a charlar sobre, primero, el lado objetivo, que parece el más fácil y justamente por eso lo damos por hecho. Es como, ya está, la gente ya sabe. Entonces, a veces, por ejemplo, tenemos un local y en nuestra página no ponemos el domicilio, porque es como que ya se sabe. Y no se sabe. Eso es un dato. Datos son los horarios de atención, las características del producto o del servicio, los detalles, la parte como tangible. ¿Y por qué es el lado objetivo? Porque es objetivo, es igual para todos. No es que este parlante, si me lo venden a mí va a ser una cosa y si se lo venden a Tony va a ser otra. En realidad, este parlante tiene unas características objetivas, ¿sí? Está hecho de este material, tiene esta potencia, y vamos a hablar entonces, cuando trabajemos sobre los datos del producto, ya vamos a ver otros ejemplos de servicios que me anoté por acá para que tengamos variedad. La parte objetiva es lo que es. Entonces, hay una parte objetiva de nuestro negocio y también de la propuesta. Si tenemos diferentes propuestas, cada una tendrá sus características. Algo que me sirvió mucho a mí, esto es enseñar desde la experiencia, porque yo escuché este mismo discurso con muchos otros profesores y me costaba encontrar, bueno,
¿Qué? A ver, aparte de que yo pensaba, bueno, en ropa, el material del que está hecho, la costura, el tipo de tela, sí, pero también es la forma de entrega, la forma de pago, qué pasa si lo quiero devolver, los horarios de atención, todas esas información fija, esos detalles que me ayudan a mí a hacer un análisis racional de lo que voy a adquirir. Entonces, si hacemos el ejemplo para salir del parlante, las características de un servicio o de un producto las podemos agrupar para decir cuál es el alcance y cuáles son las limitaciones que tiene un producto o un servicio. El alcance es, vas a obtener todo esto. Objetivamente, esto es lo que vas a obtener. El efecto que genera es la parte emocional, pero objetivamente vas a obtener todo esto cuando compres el producto. Entonces, vamos a hacer un caso del servicio. Una asesoría de comunicación, ustedes van a recibir las reuniones, este proceso puede durar 8 meses, puede durar 4 o puede durar solo 2 encuentros. Esas reuniones son de 1 hora, se entrega o hay entregables como informes o documentación. Eso es realmente lo que voy a entregar. Después el efecto, el impacto que tenga, el cambio que genere, lo tratamos en la otra parte. Pero estos datos, tenerlos organizados, nos ayuda a liberar un poco el tener que pensar cada respuesta que vamos a dar, porque es siempre lo mismo. En el caso de, por ejemplo, terapia psicológica. Bueno, son encuentros de 45 minutos, hay que estar antes, en caso de cancelación, se tiene que avisar con 24 horas de anticipación, si no, igualmente se computa como si se hubiese dado la terapia. La frecuencia con la que la vamos a dar, primero es cada semana y luego vamos a ir evaluando la frecuencia que sea necesaria para trabajar. Y de esa manera estamos detallando el servicio o el producto que nuestro cliente o nuestro paciente o alumno va a recibir de nuestra parte. Ahí estamos hablando entonces del alcance. Todo esto es lo que vas a obtener. Ahora, también es válido en esta parte tener claro y usar con mucha cintura las limitaciones. Es muy útil, sobre todo cuando hablamos de servicios, que la limitación diga hasta acá llego y esto no está incluido. Por ejemplo, un fotógrafo. Un fotógrafo de un evento, un casamiento, va, saca las fotos y dice, yo te entrego las fotos en digital entre tal y tal fecha posterior al evento, pero no te las entrego impresas. Esa es una gestión que tenés que hacer aparte. Bien, entonces ahí está delimitado lo que está por fuera del servicio. Otro ejemplo es que con Malú te podemos ayudar a diseñar un plan de redes sociales, de contenidos para redes sociales, pero no lo diseño por vos, yo te enseño a hacerlo. Entonces ahí está la limitación y eso es dato. ¿Qué pasa de las limitaciones? Le tenemos miedo. Hablar de la vulnerabilidad de nuestra propuesta nos da miedo y en realidad no tiene que ser así, porque adelantarnos a la objeción que pueda haber o a la limitación da mucha confianza, porque no le estamos ocultando nada al cliente, le estamos dando los datos. Eso de que nosotros dábamos por sentado hace que haya algunos vendedores que te enroscan un montón en los beneficios, en las emociones y decís, pero ¿qué me vas a dar para lograr eso? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo me lo entregás? No, vas a desarrollar tus habilidades de comunicación. ¿Cómo? En un encuentro, en una reunión, con una tarea, en un taller. Decime cómo lo voy a lograr a eso. Y por eso necesitamos de los datos. En esta encuesta que hablamos mucho sobre que se vende con emociones, entonces ahora frenamos un poquito, ponemos ahí el freno y decimos, los datos también son importantes y sobre todo son relativamente sencillos de desarrollar. Lo que nos permite tener esta información clara es automatizarlo de alguna manera. Y automatizarlo no implica necesariamente tener una inteligencia artificial o pagar un bot que responda solo los mensajes. Automatizar también es crear una plantilla, crear un documento en el cual esté armado ya los detalles,
Un catálogo de productos, ya tener el catálogo con las características de los productos, con los formatos de los servicios que ofrecemos, eso también es automatizar. Porque, ¿qué es lo que hace? Si un cliente llama y dice, quiero saber, o se comunica con nosotros por mensaje, ¿me dirías cuáles son los horarios de atención? Si yo tardo 3 días en responder cuáles son los horarios de atención, se pierde la finalidad y los horarios van a ser siempre los mismos. No es algo subjetivo, no es algo que requiera de una atención personalizada. Entonces, eso se puede automatizar. Es un dato que sencillamente lo puedo enviar de esa manera. Ahora, también nos sirve para unificar el speech. Si somos muchas personas, todas esas personas del equipo tienen que manejar el mismo idioma y tienen que saber las mismas características. Y eso también nos da una identidad más fuerte. Entonces, estos datos vamos a tratar de armar mensajes que estén preestablecidos, atajos en WhatsApp, plantillas, un PDF con el catálogo, asegurarnos que estén en nuestro espacio donde nos mostremos, si es en Instagram, si es en la web, que se muestre. Y eso nos va a permitir responder rápido cuando sea necesario. No vamos a usar esto mismo cuando se trate de cuestiones más subjetivas o críticas. Vamos a llamar críticas a todo lo que implique una decisión importante dentro del proceso de nuestro negocio o nuestro proyecto. Y ahí es donde vamos a pasar a el lado subjetivo. Cuando hablamos del lado subjetivo, hablamos de las emociones. ¿Y qué es lo que nos genera cuando nos dicen esto? Decimos, bueno, te vas a sentir muy contento cuando compres mi producto. Vas a estar feliz. O cosas definiciones que nos quedamos un poco en lo más básico, en querer poner una etiqueta al sentimiento. Pero, de nuevo, he escuchado de muchos profesores y lo que me ayudó a desarrollar esto es responder a la pregunta, ¿cuál es la transformación? ¿Qué significa? Que yo no le voy a decir que va a estar contento a mi cliente. Lo que le voy a decir es que esta es su situación actual y esta sería su situación cuando adquiera el producto. En esta transformación de antes y después reside que ese espacio, se genera ese espacio donde está la emoción de la felicidad. Si yo estoy, va a estar contento porque tenía un problema que no sabía cómo comunicar su idea y a partir de este producto aprendió a comunicar su idea. ¿Qué va a sentir? ¿Cuáles van a ser las emociones? Calma, confianza, motivación, alegría. Ahí están las emociones, en el medio de esa situación. Por eso es que para trabajar el lado subjetivo, tenemos que manejar muy bien cuáles son los problemas, las necesidades o los deseos de la persona que va a adquirir nuestra propuesta y cuál es ese beneficio, esa transformación que le ofrecemos. Es lo que hacen, bien o mal, pero lo hacen las publicidades que vemos de los infomerciales, Sprayet, Llame Ya, porque te dicen, no podía cortar este sachet de leche y ahora con esta mega tijera lo puedo hacer sola. Bueno, es un problema y una solución. Y entre esas dos situaciones existe ese puente que son las emociones que genera. Y por eso, de esa manera, podemos desarrollar esta parte más subjetiva, más emocional. ¿Qué implica la parte emocional? Que necesariamente tiene que haber una persona, dos personas en realidad. Hay una conexión humana. Esta clave la vamos a usar sobre todo cuando se trate de cerrar una venta o de solucionar un problema. Hoy más temprano me contaban de una situación muy crítica con un banco, que había cuestiones de perder dinero en el medio y el banco respondía con un robot. O sea, el llamado es una máquina que nos va dando las opciones para marque 1, marque 2 y nunca llegamos a hablar con una persona. ¿Por qué queremos hablar con una persona en esta situación? Porque hay mayores posibilidades de lograr la empatía. Y como vendedores, como dueños de negocio o de proyecto, nosotros nos tenemos que ocupar de entender ese problema. Si no lo entendemos, no hay solución posible. Si no le hacemos lugar a algo que está fuera de los parámetros que ya armamos con los datos, nos quedamos con un cliente muy insatisfecho porque no le podemos dar respuesta. Entonces, los datos son para agilizar y que llegue rápido a la información que necesita, pero hay información que no la podemos predeterminar.
Lo que hay que hacer para lograr estas emociones es ponernos en el lugar del cliente. Salir de ese lugar que tanto nos gusta, que es estoy enamorada de mi propuesta, entonces cuento siempre lo buena que es mi propuesta. En realidad lo que tengo que contar es cómo lo va a usar esa persona, qué le va a facilitar y ponerme en sus zapatos, ponernos como cliente de nuestro propio proyecto y pensar qué tiene de bueno esto, porque uno no se va a enamorar de una propuesta porque tenga 5 encuentros de 1 hora. Se va a enamorar de una propuesta porque le ofrece una herramienta que lo saca de un lugar en el que está o que le resuelve un problema, que le trae una solución. Ese es el lado subjetivo. Entonces salimos un poco de cuando lo compres vas a estar muy contento o te va a hacer muy feliz o toda tu vida va a ser más fácil, sino en dejar implícita la emoción en esta situación de problema-solución. Y como siempre esto genera mucha confianza también, porque hay empatía, hay un lugar en el que nos preocupamos por conectar con esa persona, en la que ante tanta automatización, ante la imposibilidad de discernir si estoy hablando con una inteligencia artificial o si estoy hablando con una persona, que se note que está hablando con una persona, que haya un esfuerzo por conectar emocionalmente que nos permita resolver la situación. En este caso, entonces, no vamos, como en el anterior, a buscar automatizaciones. Vamos a entrar en escena, a dedicar tiempo para dar la calidad de atención que merece. En esas situaciones vamos a hablar de algunos ejemplos. Si tenemos, me faltó acá el paquete de yerba. Tenemos la yerba, ¿no? Del mate. La yerba está hecha con tales ingredientes, el paquete es así, el vencimiento es así, esos son los datos. Ahora, me pueden decir, la yerba es muy rica, te va a gustar mucho, o cuando me hablen a mí emocionalmente, me van a poder decir que sabemos que tu problema es que cuando tomas mucho mate te genera acidez o malestar en el estómago. Y también sabemos que querés pasar una tarde larguísima con tus amigas poniéndote al día porque hace mucho que no la ves. Entonces el beneficio está en el lado subjetivo, está en ofrecerme que esta yerba te va a permitir que vos te tomes 3, 4 termos y en ningún momento te va a hacer mal al estómago, porque tiene tal y tal cosa. Entonces ahí combinando subjetivo y objetivo me resuelven la situación. Emocionalmente me hacen entender que alguien le presta atención a mi problema, que alguien se ocupa de atenderlo y que me están ofreciendo una solución puntual para la situación en la que estoy. Sobre todo cuando se trate de servicios, dar este nivel de personalización puede hacer la diferencia. Porque ante igualdad de condiciones, mismas características, mismo servicio, capaz que 1 hora más, 1 hora menos en el servicio, pero ante igualdad de condiciones o de datos, la diferencia la marca la atención, la personalización, las emociones que podemos lograr. Cómo nos conectamos con esa persona es la que dice, inclino la balanza y me voy acá porque me atendieron muy bien. Y ni hablar si estamos frente a un cliente que es muy emocional, que como yo va a decir, me atendió bien. No sé si me sirve el producto, pero yo le quiero comprar igual. Un ejemplo de esto que lo vivimos era cuando, justamente, de nuevo con el tenis, me quería comprar una raqueta y hace 10 años que no compraba una raqueta y además las que yo tuve siempre eran de mi papá, entonces no sabía qué tengo que tener en cuenta para comprar una raqueta. Encontré una página que me interesaba los productos, entonces les mandé un mensaje y les dije, mira, no tengo idea de cómo elegir una raqueta, esta es mi situación, yo jugaba, ahora quiero volver a jugar, más o menos un nivel intermedio, pero de a poquito, estoy fuera de estado, etcétera. Le mandé mi situación y lo que me respondieron fue, hola, gracias por contactarnos. Y me dijeron, lo que tenés que buscar es que las características del aro sean así y así. Y el peso que sea entre este y este para que no te genere dolor en el hombro, te vas a tener que adaptar y luego puedes avanzar a algo mejor, pero ya te va a durar un buen tiempo si vos elegís esto. Acto seguido me envían, no el buscar nuestra página esto, me enviaron link por link de cada una de las opciones que tenían que respondían a eso. Cuando yo hablé, a los 2 meses recién compré la raqueta. Se las compré a ellos. Creo que existía más barata en otro lugar, creo que existía algo más cercano, pero la atención había sido tan desinteresada, tan emocional para mí, porque era
realmente hay gente que me quiere ayudar. Me ayudaron, yo con esa info que me dieron podía ir a comprarla en cualquier lado, pero decidí comprar ahí por ese beneficio que me dieron de la atención, de sentirme asesorada y de que me dieron también todos los datos que necesitaba. Esa propuesta combina datos y emoción, y ese es lo que decíamos, lo mejor de los dos mundos. Eso asegura o nos garantiza tener más posibilidades de impulsar esa decisión de compra. En el lado emocional, también podemos combinar esto de las inteligencias artificiales. Difícilmente yo quiero hablar de mis emociones con el ChatGPT. Para eso voy a buscar a un humano, alguien que me pueda entender, hacer preguntas, acompañar mi emoción. Ahora, cuando quiero crear un plan de contenidos, como necesito datos, sí puedo usar ese espacio. Entonces, es una herramienta, no hay que menospreciarlo, así como no hay que dejar de lado que también es necesario, vender es una actividad humana, entonces necesitamos esta conexión entre vendedor y cliente, siempre para tomar las decisiones. Esta atención personalizada también nos deja improvisar un poquito, nos deja indagar un poco más y aprender nuevas cosas sobre nuestro propio proyecto, porque ese material nos lo da el cliente. Y ahora, con todo esto, vamos a hacer un resumen. Llegamos al balance general. Hablamos del lado objetivo, dato, característica, información repetitiva que podemos automatizar, y hablamos del lado subjetivo, atención personalizada, tratar de entender y conectar con el cliente, buscar las emociones que le genera la propuesta que le estamos dando. Y la propuesta ideal va a estar en ese equilibrio del que ya hablamos, de la atención de la raqueta, de la yerba, de cómo buscamos esa combinación entre datos que van a ser el análisis racional y ese condimento de la emoción que puede ser el que impulse la toma de decisión. En nuestros proyectos, en nuestros negocios, vamos a usar los dos. No hay que optar por uno y no hay que optar por otro. Casi nadie se decide por completo, o sea, el libro sorpresa es una decisión extrema, pero también al saber que era un libro, porque no era cualquier cosa, no es una lotería, pero al saber que era un libro, yo ya tenía ciertos datos. Entonces, excepto estas situaciones, que son estrategias puntuales, casi nadie se decide solo porque lo atendieron bien. Y casi nadie se decide si lo atienden mal, le dan toda la info pero lo atienden mal. Eso hace que la gente se vaya. Entonces, equilibrio, siempre equilibrio. Y también saber identificar en qué momento aplicar uno y en qué momento aplicar otro. O con quién, ¿no? Cuando los vamos conociendo a nuestros clientes y tenemos la fortuna de tener frecuencia de relación y de cuidarlos para tener esa frecuencia de relación, podemos ya saber cuál es, con qué les ganamos a esos clientes. Igualmente, hay situaciones que son más convenientes una que otra. Al inicio, cuando necesitamos atraer a un nuevo cliente, vamos a hacer una conexión mucho más subjetiva. Vamos a hablar de, vení que yo te ofrezco esta transformación, vení que esto es lo que te va a pasar cuando compres. Una vez que ya está hablando con nosotros, ahí buscamos esa atención más personalizada, ese enfoque en los beneficios, ya tenemos que darle cierta atención y le vamos a dar datos. Te voy a mandar el catálogo para que lo veas. Estos son los horarios en los que me podés consultar. ¿Qué te parece si hacemos una reunión en tal momento? Entonces ahí vamos a combinar la automatización o los datos con la atención personalizada y vamos avanzando en nuestra relación con el cliente. En una tercera etapa, quizás entramos ya en algo más de seguimiento, de recordatorio. Ya vamos a una escuela de yoga. Estos alumnos que tenemos saben que vienen de tal horario a tal horario, que esta es la frecuencia de las clases, que tienen que traer estos materiales. Dato. Saben que esta es la transformación. Se sienten calmados, es un espacio para uno mismo, utilizan también, ejercitan el cuerpo. Entonces, tienen estos dos lados de la propuesta. Y hay situaciones en las que podemos automatizar. Felicitaciones, el anuncio de algún feriado o de que no hay alguna clase, de un cambio de horario, un cambio de domicilio, un nuevo estilo de clase que sea complementario a lo que tienen. Entonces, también podemos continuar este desarrollo. Si es información objetiva, en esta instancia vamos a usar algo más genérico porque va a ser para todos por igual.
y cuando se trate finalmente de tomar la decisión de decirle, ¿querés comprar o no?, aparecer nosotros para poder resolver esas objeciones, eso que le está impidiendo tomar la decisión. Entonces, quizás hablando conmigo, lo que le impide obtener la decisión, tomar la decisión, es que la verdad en ningún momento me atendió nadie y yo sola no compro, quiero que me atienda alguien. Bueno, entonces en esa instancia se resuelve. O mira, lo estuve comparando porque soy más racional y esto veo que acá lo resolvieron mejor o en este otro lugar me ofrecen esto. Y en esa situación puede el vendedor trabajar las objeciones, puede decirme, bueno, contame qué te ofrecieron en ese otro lugar, que lo podamos agregar o podamos charlarlo, me queda un poco caro, bueno, ¿qué te parece si lo financiamos? Entonces, en esa conexión tengo la oportunidad de negociar, de ser más flexible y de no mandarlo directamente a un robot que le resuelva el problema. Ni hablar si en una instancia postventa tiene una situación con el servicio o con el producto que necesita reclamarla y que yo lo mande a un robot es completamente en detrimento de la relación cliente-vendedor porque no le voy a resolver el problema, se va a enojar más todavía, no me va a recomendar. Entonces, ahí es donde justamente hay que invertir tiempo y esfuerzo en atenderlo de manera personalizada. Vamos a hacer una tarea, un ejercicio, para aquellos que que si estamos empezando, mejor dicho, con esto de tener en claro los datos y tener en claro las emociones, en estos dos lados de vender. Digo empezando porque quizás ya lo tienen claro y lo podemos revisar, y si no, hacer un primer ejercicio. Cuando hablemos del objetivo, la tarea va a ser hacer dos listas, una objetiva y una subjetiva. En la objetiva anotemos 3 características del alcance que tiene nuestra propuesta. Características tangibles. No importa que sea un servicio, ya vimos que tiene características de qué es lo que entrego, qué es lo que recibe objetivamente esa persona. Y la segunda lista, subjetiva, hablar de, si se pueden, 3 transformaciones o 3 problemas que se van a resolver. Y en ese medio, en ese problema-solución, ¿cuáles son las emociones que queremos o creemos que se van a generar en nuestro cliente? Tener esas listitas ya nos ayuda a lo que hablamos, empezar a unificar nuestro speech, automatizar lo que se pueda automatizar, que nos deje un poquito de lugar en la cabeza para trabajar el resto, la atención personalizada en los espacios que merece esa atención. Y esa sería la tarea para que podamos empezar a definir, tener claridad sobre nuestra propuesta, porque eso es lo único que nos permite darle claridad a nuestro cliente, detectar si es emocional o racional y cómo lo podemos trabajar. Resumen, entonces vimos 2 modelos de cliente, más emocionales y más racionales, cómo desarrollar el lado objetivo de los datos, de las características que tiene nuestra propuesta, cómo desarrollar la parte subjetiva, qué transformación le estamos ofreciendo y cómo lograr ese equilibrio, en qué momento usar uno, en qué momento usar el otro o cuándo combinar los dos, que sería este nivel más avanzado de lograr la convivencia de esos dos lados de la misma moneda que tiene nuestra propuesta. Me encantaría que me puedan contar cuál es su experiencia en esto, si tienen dudas, recuerden que esto queda publicado, así que lo pueden comentar, contarme qué experiencia tienen con sus clientes, si tienen clientes emocionales o más racionales, y también si no pueden reconocer cómo armar la parte de las emociones o cómo armar la parte de los datos, yo siempre feliz de ayudar. Esto es un recordatorio tanto para ustedes como para mí, que las clases en vivo es el espacio para compartir desinteresadamente herramientas que a mí me ayudaron y que a otros espero que les ayuden a crear sus proyectos, a desarrollar sus pasiones, a tener un poco menos de miedo de comunicar ese mensaje que tienen que puede cambiar el mundo de alguien para bien, que puede darle un servicio, una solución y ojalá este sea el empujón, el coraje y las pequeñas herramientas que de a poquito incorporándolas sirven y nos acercan hacia ese objetivo.
Así que muchísimas gracias por acompañarme en esta sexta clase. En breve va a estar en YouTube y se las comparto por acá. También están destacadas. Recuerden que las otras 5 también